Ahora, y ahora voy a empezar el enlace Facebook que demora un poquito. Ya. Hola, Naldo. ¿Cómo estás? Tengo súper bajito el audio. A ti te escucho bien. Arnaldo todavía lo escucho un poquito lejos. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí te escucho Sí, mejor. ahí sí. Ahí sí. Ya. El audio está a través de la cámara. Sí, yo estoy ahora haciendo el enlace con el Facebook para que iniciemos el programa en vivo bien pronto. Vale. Tú aviso, por favor. Sí, de hecho puedo avisar a media porque empieza antes de lo que te anuncia. Es bien divertido. Hace un rato hice una prueba y salieron las panitas y todo lo que se estaba cocinando en la casa dentro del video que evidentemente borré después. Y que alguien vio. ¿Se alcanzó a ver? Sí, se alcanzó a ver. Porque el Facebook no avisa. Avisa después, cuando ya está operando. ¿Y Anastasia cómo está? Bien, la Anastasita está bien. Estamos haciendo planes para mañana, como es feriado. No tenemos clases en vivo, no hay online, no hay nada así como estresante mañana. Así que estamos haciendo planes. Yo tampoco tengo clase. ¿Qué quieren hacer? A lo mejor una escapada por ahí como a la naturaleza. No hemos hecho picnic así últimamente como los hacíamos. Hace La como 2 semana semanas pasada, atrás estuvimos harto haciendo picnic. sí. ¿A dónde fueron? Era por calle Aranda hacia arriba. Al final de Aranda es una calle que está muy cerquita de la casa. De hecho, aquí a la vuelta. Pero hay que seguir derecho, derecho, derecho. Y al fondo, al terminar, de hecho, literalmente la urbanización, empieza un cerro con muy bonita vista. El cerro no es tan bonito, pero tiene una bonita vista a la ciudad completa de Villa Alemana. Hay harto vientecito, no anda nadie. Sí, Así que, tengo ganas de llevar a Sarita los zorros aquí cerca a llevar un volantín que tenemos. sí, también es buena idea. Y además que como para cambiar de aire un poco, porque estar tanto encerrado como que los niños los estresa un poco. No solo a los niños. Bueno, y hemos estado en otros cerros Así más. que También estuvimos ahí detrás en Peña Blanca. No recuerdo exactamente por dónde. ¿Te acuerdas por dónde subimos? ¿Por qué calle A la subimos? altura de calle Cuarta era. Calle Cuarta. sí, detrás del hospital Peñablanca. Sí, por ahí. Fuimos a un Sí, cerro por ahí cerca y antes fuimos a los Cururos. los cururos bonitos. Sí, es una reserva natural los Cururos. Muy bonito. Donde está lleno de cururos. Sí. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas amigas y amigos a esta nueva edición de Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Tenemos el gran placer, el privilegio de estar acompañados con don Arnaldo Arancilla, ingeniero ambiental, Francesca Miranda, educadora de párvulos, ambos con sendos magísteres, especialistas en sus áreas. Así que bueno, es un gran agradecimiento a todos ustedes. Y vamos a comenzar con el informe de don Arnaldo Arancilla respecto a temas ambientales como cada semana. Gracias, Yera. Hola, Francesca. Hola, Naldo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Yera, esta semana es un tema que cuando uno lo nombra parece que fuera algo solo medioambiental. Es la recuperación de los espacios públicos, ¿ya? Mm. Pero va más allá de eso. La recuperación de espacios públicos permite consolidar y recuperar los sitios eriazos o altamente deteriorados. ¿Cómo se hace esto? A través de instalar mobiliario urbano ad hoc, hacer arborización, especies vegetales, implementar una buena señalética, una correcta iluminación, una medida básica de seguridad. En el fondo, generar un espacio sociocultural para la comunidad, ¿ya?
Porque ¿cuál es el objetivo del espacio público? Es lograr el bien común, ¿cierto? Sí, yo recuerdo que Pero, semanas anteriores estábamos comentando en otro programa en Conversación Vecinal, justamente que es la necesidad de los espacios públicos para no solamente mejorar los entornos y tener un desahogo, sino para el desarrollo humano, cómo las personas se pueden desarrollar en diferentes áreas de su vida y cómo se pueden integrar socialmente a través de eso. Y hay un elemento que me llamó la atención, era que el espacio a veces por sí solo no basta, se necesita personas que de alguna manera socialicen, conduzcan, que ayuden a los procesos que se producen de las diferentes comunidades en los espacios. Por ejemplo, no sé, de repente si son actividades deportivas, tener monitores deportivos, si son actividades culturales, tener personas que puedan permitir el desarrollo, porque hemos visto cómo los espacios públicos cuando son abandonados terminan siendo tomados y en muchos casos arruinados por diversos grupos violentistas o directamente el narcotráfico, que no les gusta que ocupemos los espacios públicos, ¿no? bueno, es que lo que tú dices ya es muy cierto. Lo que pasa es que una vez que tú recuperas un espacio público o habilitas un espacio público, viene luego lo que se llama la gestión urbana, donde la misma comunidad se tiene que hacer parte del cuidado de este espacio, la mantención, la limpieza, la seguridad, en trabajo de la mano con la autoridad, ¿ya? Y lo que es relevante también en esto es decir que a veces no importa el qué tipo de espacio público es o el diseño, sino más importa lo que va a suceder en ese espacio público, los encuentros que van a suceder, las relaciones que se van a dar ahí. Exactamente. Eso Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Hernando, es muy importante y sobre todo que el rol fundamental lo tengamos nosotros las personas de cómo nos empoderamos de esos espacios y por supuesto pueden haber mediaciones, apoyo, las municipalidades que son la primera capilaridad del Estado, los que tienen que estar más cerca de las personas, por supuesto también tienen que colaborar, conducir, ayudar a este proceso que es tan importante. Bueno, Oye, sí, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero creo que ya abrió o va a abrir el jardín botánico. Tengo entendido que el jardín botánico de Viña está en una fase también como de próxima apertura, ¿o no? ahí Arnaldo tiene mucho que decirnos, ¿no es cierto, Arnaldo? Sí, esta semana que pasó supe que este martes se reabría el jardín botánico por fin, después de todos estos meses de cierre, 5 meses creo que estuvo cerrado, y se va a abrir con varias medidas especiales, sobre todo la principal es el control de aforo. Se dijo en un principio que iban a ser hasta 2.000 personas, pero parece que la autoridad sanitaria puso un límite de 1.600 personas diarias, ¿ya? Eso se logró porque normalmente parece que el jardín recibe una media de 4.000 personas al día. Entonces dijeron ya, con la mitad de la gente, bueno, fue un poco menos. Y lo otro también que el jardín va a estar con la mitad del personal disponible para atender a todas las necesidades también por un tema de que si se llega a infectar a alguien, no perder a todo el personal, no cerrar el jardín, sino se elimina, entre comillas, ese turno y el otro turno hace todo el trabajo. Luego también las medidas sanitarias principales van a ser el control en la entrada de que la gente tenga la mascarilla y un control de temperatura. Básicamente va a ser eso. No van a estar habilitados los sitios de picnic, de mesas, la gente va a poder hacer picnic en el pasto, distanciado. Bueno, en el jardín hay espacio para estar distanciado sin ningún problema. Entonces, es una gran, hablando de estos espacios públicos, yo creo que la reapertura del jardín es algo importantísimo para la comunidad. Sí, es una gran alegría, los estábamos esperando hace tanto tiempo. Bueno, Pero no se van a poder ocupar entonces los lugares como de asado, los quinchos, eso no se puede ocupar. no, eso no. Ah, ya. Solo No. el pastito y los lugares como más abiertos. Sí, o sea, pueden hacer picnic, pero en lugares abiertos, distanciados, Ya. no cercanos. Ah, ya. Bueno, y la otra pregunta es, ¿iba a aumentar la cantidad de metros? ¿La superficie del parque, eso todavía estaría pendiente? Sí, aún está pendiente. Sí, recuerden que pasa todo por un tema de presupuesto y los ingresos del jardín se vieron altamente mermados debido al cierre. Casi el 75% de los ingresos de mantención del jardín es a través de las entradas del público.
Y bueno, ¿qué pasó con la campaña? ¿Cómo les fue finalmente con la campaña del Jardín Botánico? No estoy seguro si recaudó entre 20 o 30 millones. Ya, ya. Y eso Lejos de la meta, pero una cantidad importante. sí, creo que el gasto mensual del jardín son 40 millones. Tuvo que pedir en la dirección un préstamo bancario para pasar este momento, pero bueno, yo creo que ya pasó lo peor, el jardín resistió. Sí, esperemos que sí, porque es un lugar que no debería ser foco de contagios porque el espacio es muy amplio y además si el aforo va a ser 1.600 personas nada más, evidentemente se puede. Lo que sí claramente vamos a tener que esperar probablemente, y eso es lo más doloroso a nosotros para que hagan ferias adentro del jardín. Eso probablemente hay que esperar un poquito. Pero Porque hay espacios en común, por ejemplo, los baños. Yo creo que ahí van a tener que entrar de a una o dos personas. En los baños va a entrar de a 2 personas. Ah, Después ya, hacer control, de a 2 personas, máximo. claro. Sí, me parecía que era como ya el límite eso. Porque eso sí es como un área que hay que ocupar sí o sí en algún momento del día. Sí, pero está todo bien, ya tiene un protocolo claro, el jardín lo va a hacer bien, yo creo, no, tiene una buena gestión, una buena dirección este jardín, así que yo creo que no va a tener problemas en ese sentido. no, estaba viendo si se unía a nosotros Pablo Embry, pero parece que todavía no. Sigamos esperando, entonces vamos a alterar un poquito el orden de las presentaciones y continuemos con Francesca. Ya. Bueno, ahora sí. Oficialmente, buenas tardes a todos. A los compañeros del programa, a la gente que nos escucha. Buenas tardes. Ya. Yo voy a hablar en esta oportunidad sobre un tema muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, no solo para los niños, sino que también para adultos y adultos mayores, ¿ya? Esto tiene muchos beneficios. ¿Y de qué voy a hablar? Del storytelling. Esta técnica, o también en buen chileno, en español, narración de cuentos, narración de historia, etc. Esto es una poderosa arma, poderosísima, no solo educativa, sino que valórica también. Cada vez se emplea más, no tan solamente en los colegios, sino que ahora incluso las empresas también las han ido adoptando como estrategia para captar atención y sobre todo, obviamente, la educación preescolar que represento. Esto tiene muchos beneficios. Potencia las competencias intelectuales de los niños, principalmente. Por eso también es conveniente que aprovechemos esta herramienta en la casa, en este contexto de pandemia y de encierro. Contar un cuento a un niño es algo que hacemos todos, padres o quizá tíos desde pequeñito, abuelos, y que también se emplea en jardines infantiles, en colegios, en universidades y como les mencionaba también en empresas. Es una buena manera de atrapar atención de los pequeñitos o de los oyentes y de enseñarles cosas nuevas de una manera divertida, ¿ya? Uno dice que ¿qué tanto uno va cambiando como persona, como ser humano a medida que va creciendo? No es tan distinto, nuestra capacidad de atención es similar. Por eso se debería seguir ocupando esta estrategia cuando crecemos de manera permanente, ¿ya? Además, bueno, está demostrado que el storytelling ayuda a desarrollar las competencias emocionales e intelectuales de los niños, como mencioné anteriormente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Desde un punto de vista emocional, las historias o cuentos nos permiten inculcar, en los más chiquititos estoy hablando ahora, valores y principios con el apoyo de ejemplos claros y concisos, relacionándolos entre sí. Les ayuda a entender mejor el comportamiento de los adultos, este mundo nuevo, de la flora, de la fauna. Les ofrece herramientas para la resolución de conflictos, ¿ya? Y favorece un mayor nivel de conciencia y autoconocimiento. Esto no lo inventé yo, ¿eh? Esto también se ha estudiado.
en el departamento de orientación, de hecho, de un grupo llamado Brains International School, estudiado ampliamente por una psicóloga que, si no me equivoco, se llama Ana Herrero. Ella es la que tiene un estudio de esto. Por lo tanto, los cuentos de historias no solo nos sirven para enseñarle a los niños nuevos conceptos educativos, datos duros, no solo sirve para eso, sino sirve para transmitir valores morales fundamentales. Estamos hablando de la vida, la amistad, la tolerancia, solidaridad, el altruismo, por sobre todo el altruismo en estos tiempos tan egoístas quizás. Además, la técnica del storytelling no solo contempla la narración de historias a los niños, sino también podemos trabajar con ellos en la creación de sus propias historias, de sus propias narraciones. Es decir, no solo consiste que escuchen de forma pasiva una historia, sino que ellos puedan ser capaces, es importantísimo, que ellos se animen a crear e inventar sus propias historias. Pero ¿cuáles son los beneficios? Ya para ir ya sintetizando, terminando la exposición. Los beneficios de este storytelling, o en buen chileno, del cuentacuentos. Una persona que cuenta cuentos, no que cuenta el cuento. ¿Qué causa en el auditor, en el receptor, en el oyente? Sea pequeño o adolescente o un abuelo, algún adulto. Le va a ayudar a este receptor, a este oyente, a mejorar la comprensión lectora, ya sea a través de la lectura o a través de la escucha de historias. El storytelling también, trata, inculca que el niño se haga una percepción completa de su realidad, sino que también al terminar este storytelling y al tener esta idea de esta realidad, nosotros debiéramos hacerles preguntas a los niños. ¿Cuáles fueron los personajes? ¿Qué pasó al principio, en el desarrollo y al final? Y nos cuenten qué pasó al final, cuál es la moraleja, cuál es lo que tú aprendiste de este cuento. Aumenta la capacidad de análisis. Bueno, la idea es que comprenda primero la historia, como decía anteriormente, analizarla juntos. Y esto nos permite darle una respuesta al porqué de esta realidad, porqué de las acciones, la causa y el efecto que también nosotros vamos aprendiendo después. Bueno, eso, más que nada, nosotros le enseñamos a los niños cómo deben comportarse en esta sociedad nueva, a la cual van a estar insertos próximamente. ¿Qué actividades son amenazantes? ¿Qué amenazantes son riesgosas, que no debiesen llevarlas a cabo? Todo esto se puede hacer a través de storytelling. Siempre, cuando analicemos el cuento con ellos, vamos a tener y vamos a sacar una conclusión importante. Va a haber un aprendizaje significativo y profundo. Mejora la capacidad de síntesis, que yo no tengo todavía, que a mí me cuesta. Esta capacidad de síntesis es fundamental y se logra con el storytelling sistemático, ¿ya? Logra también mejor puntaje después en las pruebas gracias al ejercicio de este storytelling. Van a tener mejor rendimiento en las pruebas, permite retener mejor lo aprendido. El storytelling fomenta esta capacidad de síntesis, de resumen, al permitir seleccionar los hechos, los acontecimientos importantes obviamente del cuento. Por lo que es conveniente leerle a menudo a los niños, y como decía anteriormente, desde luego que hagan la síntesis final, ¿ya? Esto es lo fundamental. Ya estoy por terminar, no se asusten. Aumenta las habilidades lingüísticas de los niños, ¿ya? El vocabulario, amplía el vocabulario de manera descomunal. La narración incluso de fotos familiares. Son herramientas perfectas para aumentar este vocabulario de los niños. Incrementar esta capacidad lingüística que después van a ser evaluados cuando sean más grandecitos. Esta capacidad de crear historias también fomenta el pensamiento divergente, la creatividad, ¿ya? Esto lo van a usar en la vida diaria. El pensamiento divergente y la creatividad los va a ayudar a resolver problemas cuando grandes.
Y todo esto también se usa, o se potencia, mejor dicho, en storytelling. Así es que, bueno, eso, más que nada. Más que seguirle haciendo burras al storytelling, hay hartos tips, pero más que nada yo creo que uno de los tips más importantes del storytelling es involucrar al oyente, que lo involucres al niño o al oyente adulto, que se sienta parte de tu narración y haciendo cambios de voces. Es distinto que tú le cuentes un cuento a un niño a que le declames el cuento y que utilices distintos volúmenes, distintos ritmos narrativos. La profundidad, el misterio, el sentido del humor. Y aquí, ¿qué cosa no es un storytelling? Storytelling no es contar algo gracioso y listo, y ahí después empiezo mi discurso normal. Storytelling es un modo de enseñanza y aprendizaje, que obviamente la gente muy inteligente, los capos del marketing, se dieron cuenta que esto funcionaba tan bien con niños, o dijeron, niños puede ser cliente. Entonces, ellos también han incorporado esta estrategia en sus empresas, lo ocupan personas, grandes figuras públicas, y se hacen cursos alrededor de todo el mundo utilizando y llevando esta herramienta para su beneficio, para un uso positivo. Eso es más o menos lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, muy interesante. Quiero decir que yo hice un curso en alguna ocasión en Acumen, que es un organismo que busca ayudar a las personas que quieren tener algún liderazgo positivo en la sociedad, y justamente tenía un nicho en la Ahí organización. llegó Pablo. Sí, ahí llegó Pablo. En las organizaciones no gubernamentales. Y resulta que una característica que recuerdo que era bien importante era que tenía que ser un mensaje de impacto, tenía que impactar a las audiencias. Y eso implica plantear las cosas de una mirada distinta a lo que tú decías de ser disruptivo. Es muy importante para impactar. De hecho, decía que eran historias para un cambio. En el fondo, tú cuando contabas una historia, tú querías generar un cambio en otra persona, sea generalmente actitudinal o valórico. Así lo asociaba Acumen con respecto a las ayudas sociales, al mundo social, también a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, etc. Generar historias que cambien vidas. Y eso se logra no solamente con exposición de datos duros, sino, como tú decías, recurrir a la emocionalidad. No solamente a recurrir a la emocionalidad, sino también buscar conectar tu historia personal, tu vida, tu testimonio, con lo que estás contando. Ese nivel de involucramiento hace que las personas consideren creíble y realmente se produzca este impacto del tú a tú, que va mucho más allá de la simple imagen, no sé, como de un documental o qué sé yo, de imagen de presentador de noticias. Esa es la idea. Y es bien interesante, por ejemplo, figuras, no sé, si uno ve estos videos típicos de Steve Jobs, por ejemplo, es un buen ejemplo de storytelling. Porque no se usa PowerPoint, no se usa, o si se usa en un respaldo muy mínimo, porque básicamente lo que va es en la narrativa, en la expresión corporal, en la entrega que realiza la persona que se está comunicando. No veo a Pablo. ¿Está Pablo ahí? ¿Está por ahí? Acá estoy. Pablo, muy bien. ¿Cómo está Pablo? Sí. Bien, bien. Perdonen la hora, pero estaba en una reunión de una junta de vecinos y estábamos tratando varios temas. Entonces, uno cuando se mete en estas reuniones es difícil. Yo creo que es complicado el tener un horario fijo. Entonces está. Pero lo bueno es que sí lo pudimos zanjar varias situaciones y acá estoy, pues. Qué bien, qué bien. ¿Algún dato que comentar así general de la reunión? ¿Algo que sea llamativo para la comunidad en general? Mira, no, son temas que todavía no se pueden divulgar. Un trabajo que estamos haciendo en conjunto, varias juntas de vecinos, para el tema del desarrollo de una agrupación que en el fondo persigue todo lo que es el tema de seguridad, pero más que seguridad es el tema de mejoramiento de entorno.
¿ya? Claro. Entonces, así que habían distintas visiones al respecto, porque el conformar una agrupación no es tan fácil, ¿no? Porque eh, hay, unos tienen una visión, otro, y hay que juntarla y llegar a un objetivo final. Pero la verdad que caminando bastante bien y eso me tiene bien contento. Bueno, eso nos da cuenta, lo que tú mencionas, Pablo, que estamos muy conectados nosotros y la visión que tenemos del proyecto de ciudad, de país, porque justamente Arnaldo abrió con esto su conversación de hoy día y fue un tema que fue abordado en mucho detalle también en conversación vecinal por mí hace unos 10 días más o menos, o quizá un poquito más. Entonces son temas que son muy vitales, que como sociedad estamos viendo, nosotros acá como actores implicados también en estos procesos, lo percibimos fuertemente, queremos mover el campo de posibilidades, ampliar, mover, botar esos muros, y eso implica no solamente infraestructura física en los espacios, sino también justamente lo que tú comentas, personas que se reúnen, que conversan, que ven qué van a hacer posteriormente con esos espacios para que no queden abandonados, porque sin mantención, sin personas que estén presentes ahí en los lugares, en los territorios, no es posible realmente que sean viables, que permitan un desarrollo de las personas y sus potencialidades. Eso ya sea en un parque, ya sea en un ambiente en un campus deportivo, o ya sea en una sala de teatro, da lo mismo. Siempre se necesita alguien que cuide esos espacios, personas que guíen los procesos de las personas que lleguen ahí a esos lugares, y porque no sirve de nada encontrar, no sé, un par de arcos de fútbol o como hemos visto en algunas partes, unas mesitas de ajedrez. Si no hay personas que estén preocupados de eso, que sean mediadores en los procesos, que animen las comunidades y que eviten que se metan los maleantes de siempre, los narcos que andan tirando sus famosas zapatillas para el techo de la ciudad, los cables, qué sé yo, y de alguna manera dando una señal de que ese lugar es de ellos y que no es de todos nosotros. Y eso tiene que acabar. Y son temas que están bastante relacionados. Bueno, Sí. Pablo, continuamos con tu informe. Sí, mira, siguiendo la misma línea de lo que estamos conversando, lo que tú dices tiene mucha relación. Eh, Mira, de hecho, esta semana yo estuve invitado a participar, me llegó una invitación para participar en el primer taller de participación ciudadana, ¿ya? En el mejoramiento del Paseo Los Héroes en Villa Alemana, ¿ya? Mira, este proyecto es un proyecto que está a cargo de una consultora que se llama Grupo Moivis más Palmas Consultores, ¿ya? En este momento está en una fase de diseño, ¿ya? Así, y de consulta ciudadana, en el sentido de qué es lo que queremos hacer en el Paseo Los Héroes, ¿ya? Hay una intervención de 4.000 metros cuadrados, ¿ya? En la cual se piensa cambiar todo lo que es el pavimento, la reposición, cambiar todo el tema mobiliario. Pero yo te quería decir de que en este encuentro, sabes que fue muy agradable, muy grato, porque en este taller, ¿ya? Porque nos dividieron en dos grupos, ¿ya? Y cada uno tenía que imaginarse qué es lo que quiere como ciudadano, ¿ya? Entonces, ahí participó personas de adulto mayor, gente joven, habían representantes de los pueblos originarios, ¿ya? Y sabes tú que las ideas que habían para este proyecto eran bastante maravillosas. Había de hecho, una persona que quería que hubiera, ¿cómo se llama? Se construyese como una especie de invernadero. Tú sales de la estación del metro y te encuentras con un invernadero así. Eh, las personas del pueblo originario decían que por qué no plantar árboles nativos, ¿ya? Y así innumerables. Invernaderos con ¿Ah? hierbas medicinales que utilizan los pueblos originarios. Podrías conectar las dos experiencias. Hacer el invernadero con hierbas que les sirvan a ellos a sus propósitos medicinales. Porque se ha hecho en otros lugares del país. Claro.
Y también habían discusiones en relación también a qué era lo que te identificaba, si a ti te identificaba más como Paseo Los Héroes o Paseo La Torre. ¿Me entiendes, no? Porque, El nombre. exacto, también, porque ¿con qué te identificabas más? Entonces, Yo digo la torre, ¿eh? Yo voto por la torre. yo también, yo sabía que cuando digo, ¿dónde va? Yo estoy en el Paseo La Torre, así, Exacto. ¿te fijas, no? Entonces, son temas que son buenos tratarlos, ¿ya? Y lo que tú decías recién es muy importante en el sentido de que, mira, este es un proyecto que se viene pensando y buscando los financiamientos y todo. Estamos hablando de 10 años, más o menos, con suerte, pero es un trabajo que viene de atrás, ¿me entiendes, no? Ya, se logra el financiamiento para esto, estamos hablando de una buena cantidad de dinero, se logra hacer la remodelación, pero y ahora viene el tema de lo que tú decías recién, el tema de que nosotros como ciudadanos tenemos que defender las cosas, es decir, cómo toda esta inversión Sí. a lo que destruir el mobiliario, destruir todo lo que se construye, y más una ciudad que tiene que sacar ese financiamiento después para tratar de reponerlo, ¿te fijas, no? Entonces, esas cosas pucha, que hay que verlo, ¿ah? Esa mirada. Bueno, evidentemente el empoderamiento de los espacios implica lo que tú decías, por reconocer, nominar el nombre que tiene también es importante, cómo las personas lo utilizan. A eso me refiero, y lo decía, pensaba que es tan importante. Y eso también va de la mano de generar un buen discurso, un buen relato de lo que ocurre, de lo que pasa con el lugar, lo que se quiere hacer con el lugar, y así persuadir a la comunidad de sus ventajas, su uso, e invitarla a participar de ello. Y eso está muy unido a lo que nombraba Francesca antes. Tienen que haber autoridades que cuenten una historia con impacto, que nominen el lugar, que le den, que expliquen cuál es su utilidad, y ese ejercicio de persuasión es muy importante. Y eso implica también conversar, escuchar, esa es la participación ciudadana. Entonces hay muchos aspectos que tienen que darse en esto. Quizás nos demoremos un poco más, las vueltas son un poco más largas, pero finalmente llegamos a un buen lugar. Y bueno, ahora lo quiero conectar con mi tema, a menos que te quede algo, Pablo, que nos quieras comentar todavía, que tú siempre No, tienes algún dato de algún comercio. esta vez no. No, yo quería, antes que me olvide, porque antes de mi tema, que es como un comercial, pero no es un comercial, es simplemente relatar una experiencia. Eh, ¿Alguno de ustedes ha probado las Bravata Pizza? Bravata Pizza de Villa Alemana. No. Yo las he Eh, probado. Es una la que, excelente experiencia. Eh, yeah. Mira, yo he comido pizza en muchas partes, y cuando me refiero a muchas partes, incluso fuera de Chile. Y no exagero si digo que si no es la mejor pizza que he probado en mi vida, pegan el palo. Muy, muy buena. Son acá de Villa Alemana, lo pueden encontrar el dato en Twitter. Eh, yo creo, sin equivocarme, que pueden llegar a Quilpué, por ejemplo, también. Así que paso el dato por ahí. ¿Dónde las preparan? Bravata Pizza. ¿Cómo la preparan? Siguiendo estrictamente No, ¿dónde? los criterios. ¿Dónde? Mira, lo que pasa es que yo como lo compré por el Twitter, llamé por WhatsApp al número que aparece en el Twitter. Ese es mi conocimiento de dónde están físicamente. Sé que son de Villa Alemana. Sé que son de Villa Alemana. En el Twitter lo encuentran por Bravata Pizza, si mal no recuerdo, es con 2T Bravata. Y muy, muy rica, muy sabrosa. ¿Con una T? La Francesca tiene el dato. Ya lo tengo. Sí, están en calle Santiago, 550, local 1, Villa Alemana. Y el teléfono es, para que lo anoten, 9658-78055. Y tienen un correo también al que uno les puede escribir, no sé.
para decir que rica las pizzas y todo eso, bravataitaliana@gmail.com. Atienden por pedidos ya, incluso si tienen la aplicación de pedidos ya, les va a salir en el icono pizzas, Bravata Italiana, y desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas. Qué Súper, buena. considerando estos... Oye, ¿y la masa es delgadita o no? Mira, yo te diría que es como media, porque no es, ¿Media? no es esa típica que es rica pero es como esponjosa, no. Y tampoco es la masa piedra, esa como súper delgada, no. Yo diría como que Ya. es media. Siempre se siente bien humectada. Probamos dos tipos de pizza. Hay una, ¿cómo se llama? No me acuerdo los nombres, pero ambas eran muy humectadas. Y eran, A la huancaína era una. una era la huancaína, sí, una Sí, era la Ya. huancaína. Y venían con bastantes salsas, porque venía la pizza y salsas, por el mismo precio. Digamos. sí. Habían varias promociones. Tienen con palitos de ajo algunas promos, Ah, con salsas, sí, salsas de ajo. Sí, yo puedo decir que, por así decirlo, no es un precio intermedio, pero pueden tener dos pizzas familiares de las más grandes, o sea, del tamaño realmente grande, bebida, más los palos de ajo, varias salsas, y el despacho a domicilio y todo por menos de 25.000 pesos. Y comen con eso fácil 5 o 6 personas, pero fácil, y quedan bien. Así que es un muy buen dato. maravilloso. En este espacio lo quería dar. Ya dimos el de los churros, ya dimos ¿cómo se llama la pata? ¿La pata? La pata, pan de la pata, El pan pan de de la la, Pan pata, de la el pan pata. de la pata. pan de la pata, De la sí, pata, y vamos a seguir sí, dando buenos datos, tenemos varios más, porque sí. es que ¿sabes lo que pasa? Hay algo que es muy desconocido en Villa Alemana, y yo siempre he insistido, en Villa Alemana hay muy buena gastronomía, de Sí. nivel, yo diría, internacional, y no estoy exagerando, porque yo, de Mm. verdad, yo he comido en restaurantes muy encopetados, incluso fuera del país, y acá no tenemos, en Villa Alemana no tenemos nada, absolutamente nada que crear. Muy buena comida. Y no solamente en pizza, no solamente en pasta, también comida internacional importada, digamos, tenemos comida peruana muy buena también. Hay una serie de locales, mucho masas dulces, muchos cúgenes, tortas. Vamos a ir dando datos también, bueno, ya dimos los churros. Dimos el churro, ¿no Sí. es cierto? Sí. Sí, los dimos, ¿no es cierto? Sí, Sí, Oye, sí, y los Café churros, sí. Festa. sí, esa la vamos a decir después. ¿Ya lo Después dijimos? después vamos a hablar de esa, porque para Ah, no ya, nombrar todas la pensé también, no nombrar ya. todas en un solo programa. Ah, ya. Que la Después, gente después. se vaya enamorando de Villa Alemana y que si bien en comunas aledañas, yo diría perfectamente, y sobre todo pensando que de repente ahora ya se puede, estar en Viña, Valparaíso, y el día está medio nublado, aquí está el rico, con solcito, y más encima con los locales maravillosos de comida de diferentes especialidades. Así que vengan a Villa Alemana, vengan a Villa Alemana. Sí, La oferta gastronómica es espectacular, el clima siempre, o sea, que nunca nos falla, la verdad que nunca nos falla. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a una nota un poquito más seria. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que siempre el turismo y el servicio siempre es algo serio, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos a pocos días de que sea un aniversario del 18 de octubre del año pasado. Lo que hemos vivido como país ha sido muy complejo y en varias dimensiones. Voy a dar de recopilar, perdón, de recapitular un poco lo que ha sucedido. Digo un poco porque van a haber muchas cosas que se van a quedar en el tintero. Voy a tratar de hacer el paralelo entre lo que ocurrió a nivel nacional y lo que ocurrió en Villa Alemana. Y por supuesto también podemos comentar otras comunas de nuestra región también. Cuando se produjo el 18 de octubre, todos sabemos, pero a veces nos olvidamos que esto comenzó por un comité de expertos. No, quizás, no sé, ahí se acuerda perfectamente, bueno, porque también me he escuchado un millón de veces cacarear contra ese comité, o a propósito de ese comité, no siempre contra, porque a mí también me tocó estar en la sesión de ese comité de expertos en alguna oportunidad. Bueno, ese comité de expertos decidió, en base a justamente sus conocimientos técnicos, que la tarifa del Transantiago tenía que subir de un viaje 30 pesos. Los que tienen un poquito mejor memoria se acordarán que cuando subió ese mismo año 2019 en el verano 10 pesos, en el verano, fue un tema.
No hubo grandes manifestaciones, pero sí mucho malestar, y fueron solo 10 pesos, y fue en verano, en Santiago, y todos sabrán lo que pasa en verano en Santiago, no anda un alma en la calle, es todo muy tranquilo, de hecho la contaminación atmosférica desaparece por la cantidad de vehículos que baja, porque los santiaguinos se van a diferentes regiones en tiempos de no pandemia. ¿No? Y digamos, a pesar de que la pandemia estaba en Wuhan, en Chile nos dábamos por enterados, excepto que hay que decirlo, el Ministerio de Salud en Chile sí estaba trabajando en la parte dura del tema de los ventiladores, en que, no, en que hubiese camas críticas, eso se empezó a trabajar desde enero por el Ministerio de Salud, lo cual permitió que en el momento más álgido de la crisis del COVID pudiésemos responder. Y bueno, y a todo esto, esta crisis que empezó por estos 30 pesos, por esta decisión técnica, que rápidamente se tradujo en actos de violencia, vandalismo en las estaciones de metro, hace 2 o 3 semanas recién se volvió a la normalidad en términos de la cantidad de estaciones en Santiago comprometidas. Ahora están todas funcionando, pero recién hace 3 semanas, o sea, demoró prácticamente un año poder recuperar la red de metro en Santiago a un costo de cientos de millones de dólares, lo cual obviamente es muy serio. Lo otro que ocurrió en ese periodo, bueno, fue que las manifestaciones sociales fueron creciendo. En un día tuvimos más de 2,5 millones de personas en la calle. Solo la región metropolitana se estima en 1,5 millones. La cifra más austera va en 1,200,000. Algunos hablan de mucho más allá de 1,5 millones en Plaza Italia e inmediaciones. Múltiples marchas en el país. En Valparaíso, una marcha que se estima entre 40.000 y 100.000 personas, difícil saber. Carabineros lo estimó sobre 40.000 personas, una marcha que unió Valparaíso, Viña del Mar, que se partió en Viña del Mar y terminó desgraciadamente en forma bastante violenta en Valparaíso, a pocas cuadras del Congreso. Bueno, entre violencia, marchas pasivas, se desarrolló todo el fin de año del año 2019, bajando levemente a partir del 15 de noviembre, que fue con el acuerdo por la paz y un proceso constituyente, una nueva constitución. En ese acuerdo firmaron prácticamente todos los partidos políticos, excepto algunos partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista, que no estuvieron de acuerdo con este acuerdo, justamente con celebrar este acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Tampoco lo tuvo, si mal no recuerdo, el Partido Humanista, tampoco estuvo de acuerdo. Por nombrar algunos de los partidos más conocidos, porque recordemos que en Chile en este momento hay 26 partidos políticos. Entonces probablemente la gente conoce con suerte una docena de esos partidos, pero de los más importantes, esos son los que no estuvieron en esa firma, no estuvieron en ese acuerdo. Y en el caso de nuestra región, el alcalde Jorge Char estuvo en contra de ese acuerdo y rompió con el Frente Amplio en ese momento. Terminó su participación en el movimiento liderado por Gabriel Boric en ese instante, por no estar de acuerdo con el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque era una vía institucional que implicaba lo que es ese proceso, un proceso de reforma constitucional, porque es un artículo de la misma Constitución y inicia un proceso de reforma. Y eso implicaba elegir personas, o implica en caso de que gane la opción a prueba, elegir personas para iniciar ese proceso. Y el alcalde Char defendía el proceso a la venezolana. ¿Y qué implica eso? Generar diferentes comunidades y que esas comunidades vayan desarrollando un proceso vinculante de tipo asambleístico. Asambleas de asambleas y asambleas de asambleas. Lo cual es absolutamente inviable en cualquier país serio, realmente no ha funcionado en ninguna parte, y el único país donde se desarrolló eso en alguna ocasión, históricamente y masivamente, incluso de forma permanente, fue la Unión Soviética, y sabemos cómo terminó ese proceso, a través de los soviets. Entonces, dicho todo eso, durante el verano nuestra región estuvo bastante afectada por el proceso. Un ícono posterior a noviembre fue las cercanías del Festival de Viña, en que se produjo el incendio del Hotel O'Higgins.
Entonces eso fue bastante dramático también. Hubo otros episodios, pero de ahí hubo una gran declinación. Se esperaba una manifestación bastante violenta para propósito del Día Internacional de la Mujer, lo cual no ocurrió. Hubo desmanes, pero no fue realmente el foco en la violencia. Eso fue el 8 de marzo. Y luego nos encontramos con la pandemia. Ahora quiero hablar de Villa Alemana. En Villa Alemana las mayores concentraciones se realizaron en el centro cívico, o conocido también como Plaza Belén. Las manifestaciones comenzaban habitualmente los días domingos, pero otros días también, desde muy temprano. Me refiero en la tarde, ya empezaban a sentarse grupos de personas. Mayoría de ellos en actitud bastante pacífica en un principio, pero eso sí, las consignas eran muy violentas. Consignas que hablaban incluso habían pancartas que hablaban de la muerte del presidente, había incluso, no sé si recuerdan, está la foto por ahí, donde se colgaba simbólicamente al presidente justamente en el anfiteatro que tiene la plaza. Y otros muere no sé qué, el alcalde también, por ejemplo, el frontis de la municipalidad, con muchos rayados, algunos pancartas, algunas con mensajes sensibles, interesantes y otras muy violentas. También se rayó completamente el anfiteatro con mensajes, muchos de ellos muy violentos también. La ciudad completa se vio afectada en su centro sobre todo, se vio afectada. Todo el comercio tapiado, protegido con latas, algunas muy gruesas, láminas de acero gruesas, los bancos, un banco destruido, quemado completo, el Banco del Estado. Entonces, barricadas casi permanentemente, muy frecuentemente durante la semana, en intersección de Maturana con Avenida del Paraíso. Entonces, en fin, nosotros nos vimos muy afectados y hace algunos días atrás hemos tenido algunas manifestaciones y dentro de ellas una marcha feminista que terminó con barricadas nuevamente en Maturana con Avenida del Paraíso. Y termino esto haciendo un comentario que tiene que ver con este tema de cómo lo viví. Bueno, yo como familia, nosotros salíamos muy poco, tuvimos muchos problemas también, pero hubo un día que fui a comprar, me acuerdo, una inocente torta para un paseo. Y resulta que cuando estaba ahí, en la panadería, eh, estaban las manifestaciones un poco más allá, y que estaban las barricadas, había por lo menos unos 100 manifestantes tirando piedras, destruyendo locales, comerciales, rompiendo las veredas, etcétera, lo cual para mí fue muy, muy impactante. Y Carabineros todavía no llegaba. ¿Por qué? Porque la apuesta era no atacar, digamos, las manifestaciones, sino mantener distancia. Y bueno, cuando ya esto se desató, cuando ya se volvió algo mucho más complicado, llegó Carabineros, llegó un pequeño grupo de unos 10 carabineros, y sin mediar ningún tipo de provocación, ni siquiera ningún avance de Carabineros, llegó una lluvia de piedras impresionante. Una lluvia de piedras desde unos 50, 60, 70 metros que se acercaban, tiraban la piedra, retrocedían, mientras estaba todavía la barricada frente a la farmacia. Ustedes saben cuál esquina me refiero, Maturana con Valparaíso. Entonces, miren, como ven, la reflexión es compleja, no es fácil, y en eso nos encontramos también con una gran desconfianza hacia el sistema político, un ambiente bastante tensionado. Hemos visto cómo los problemas que hemos tenido durante la crisis del COVID, hemos visto también la disputa por las cifras, hemos visto ahora la no entrega de información. Entonces, el tema está muy conflictuado. Y ahora estamos a puertas de un plebiscito y nos encontramos que todas las noticias, todo lo importante, todo lo que de alguna manera atrae la atención está por fuera. El conflicto por la agresión o la supuesta agresión del carabinero con este chico que se cae, digamos, por el río Mapocho, el conflicto que tenemos por lo que mencioné, los mails del Ministerio de Salud. Ahora nos enteramos, desgraciadamente, que hubo un robo de computadores en la Seremi de Transporte, perdón, la Seremi de... en la Seremi de Salud de la región metropolitana. Entonces, todas las noticias, todo lo que se está comentando, prácticamente está por fuera del sistema político. Son temas que tienen que ver más que nada con problemas sociales que no podemos resolver.
Entonces, en este clima nos encontramos, y nos encontramos a pocos días del 18 de octubre, así, habiendo avanzado tan poquito como sociedad, con las mismas tensiones, los mismos problemas. Bueno, esa es mi reflexión. Obviamente dejo la palabra para los distinguidos panelistas para que hagan su reflexión también sobre este año que es un año no calendario, sino un año desde el 18 de octubre hasta el próximo 18 de octubre, como yo denominaba, ese octubre que no se acaba, ese octubre que no terminaba, que duró por lo menos mes y medio, 2 meses. O si que no, hasta ahora. ¿Quién va a hablar? Sí, por supuesto, el que quiera. Abierto el micrófono. Yo Bueno. tengo fe, tengo esperanza. Espero de verdad que salga como blanco después de todos estos esfuerzos. Como mencionabas, hay varios que hemos tenido que pagar los platos rotos en situaciones que a lo mejor no teníamos mucho que ver, pero sí tengo fe y esperanza en que no al estilo Barbie, sino que pensando en que sí hay un anhelo de justicia social, hay un anhelo de mayor equidad, hay un anhelo de protección hacia la infancia, hacia la primera infancia, que yo creo que se hizo escuchar a lo mejor con exagerada violencia el año pasado, que es lo que yo espero que no suceda este año. Yo espero que las peticiones se mantengan en términos de respeto, en términos abiertos de diálogo, espacios para el diálogo, pero por sobre todo que se cuiden, como decía, bueno, Pablo siempre tiene la bandera ahí de las pymes, de los empresarios, que nos cuidemos entre nosotros. Me consta que hay muchos infiltrados también en estas manifestaciones que no corresponden netamente a personas que tienen claro qué es lo que se está exigiendo como país, pero claro, uno que de repente no tiene mucho que ver y pasa en el tumulto con tu hija porque tienes que hacer un trámite importante, sí es complicado y sí tuve miedo muchas veces de la integridad física o seguridad de mi hija. Entonces, yo espero que se mantengan las peticiones, pero sí en un ánimo de diálogo respetuoso, evitar la violencia y no hacerle daño a los empresarios que están tratando de surgir, que les ha costado tanto salir adelante, que esto de las manifestaciones también lo terminó con muchos negocios locales, que fue muy lamentable, lo vimos. Espero que esto se reactive cada vez más y espero que no haya violencia. Eso es mi humilde opinión. Bueno, Mira, lo que diría de la yo, vuelta en Holanda terminó precisamente a claro, propósito de lo que ocurrió, porque, sí. porque desgraciadamente lo asaltaron, lo vandalizaron y se acabó la audiencia. Un ejemplo. Gerard, Adelante, Pablo. mira, mi opinión, la verdad, yo creo este tema de lo que pasó el 18 de octubre pasado, la verdad es que esto era algo que se venía, que iba a suceder. Así, yo te voy a decir, hacía como 3 años atrás, yo tuve una conversación con una persona y estábamos en un asado, y en ese asado él me decía, ¿sabes qué? Los hijos, nuestra juventud que viene ahora, viene agotada, viene cansada. Y la verdad las cosas es que si uno lo ve, viene decepcionada. ¿Por qué? Porque nuestra clase política tampoco ha sido un buen ejemplo, ¿ya? En sentido de que, es decir, reciben un sueldo que para muchas personas es demasiado, ¿ya? Eh, para lo que en realidad hacen, ¿ya? Porque hay muchas leyes, hay muchas injusticias, hay muchas cosas que uno quiere que vaya avanzando y a veces lamentablemente se enreda en discusiones políticas eh, y, y las personas, ¿qué quieren? Quieren soluciones, ¿ya? Entonces,
este acuerdo, este tema, yo creo que la verdad que se requiere de que haya un cambio, ya un cambio en nuestra mirada, haya un cambio en la política, principalmente, cosa de que la gente vuelva a confiar, a confiar en las instituciones, ya. Yo no puedo decir de que todos los carabineros son malos, habrán uno que otro que no hace bien su pega, pero, pero ¿qué pasa? Que para el resto de las personas, todos los carabineros son malos, todas las instituciones están mal, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a hacer cambios. Y uno de los cambios que te puedo decir que creo yo es la renovación de la política. Es decir, si nosotros vamos renovando la política, que vayan apareciendo gente joven, con ideas, en todo orden, en toda cosa, desde una junta de vecinos, desde las municipalidades, concejales, alcaldes, y así, core, diputados, en fin, vamos a tener un cambio en esta sociedad. Pero eso es lo que yo te puedo decir. Y yo espero que... ¿Ah? Los minutos del cierre, Arnaldo, si quiere complementar, obviamente, toda esta información y este comentario. Bueno, para cerrar lo que decía Pablo, yo no veo necesario que sea gente joven, yo creo que es necesario gente nueva más que gente joven Sí, en la política. Sí. Y sobre lo que tú hablabas, Gerard, me gustaría leer la definición de terrorismo que hizo la Organización de Naciones Unidas. Según la Organización de Naciones Unidas, terrorismo es actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas. Con esto quiero decir que básicamente estamos viviendo a merced del terrorismo político, donde un grupo político que no ha podido tomar el poder mediante la democracia, mediante las votaciones, está aprovechando estas circunstancias de donde la población tiene legítimas demandas, pero también manejando la situación para desestabilizar la gobernanza y tomar de esa forma el poder. Yo lo veo básicamente de esa forma. Quizás es un poco blanco y negro, pero es la historia que se vuelve a repetir. Nuevamente, desde hace más de un siglo hay un grupo político que siempre busca desestabilizar los gobiernos para tomar el poder. Y veo que es la repetición de lo mismo, nada más. Bueno, evidentemente la disputa por el poder nos tiene atrapados porque están los casos, desde el caso Mobgate y más para atrás, el Pentas, Okimich, etcétera. O sea, tenemos una brutalidad en la búsqueda y la conservación, la mantención y el acrecentamiento del poder desatado con las colusiones de los pollos, la colusión del confort, y así seguir. Corpesca, qué sé yo, podemos seguir avanzando en este país donde realmente hemos encontrado que la lucha por el poder, por el dinero, que ahora se está viendo cada vez más descarnada, nos está matando el alma. Y así también encontramos grupos, como tú bien dices, que buscan a través de la acción violenta un camino a la política, y eso evidentemente no lo es. O sea, la violencia no es una forma de hacer política, y por supuesto que se necesitan leyes como la ley de inteligencia, la ley contra el robo de madera, la ley de fortalecimiento, evidentemente todas las instituciones de inteligencia, y obviamente una reforma a Carabineros. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ya, ¿sabes qué? Yo quería comentarle algo cortito. ¿Sabes tú que cuando hubo ayer en Belloto, en Quilpué, cuando se entraron al líder, a robar, a sacar las cosas, ya cuando hubo la manifestación, sabes que yo estaba haciendo deporte, corriendo ahí en la avenida principal, porque mi mamá vive cerca de ahí, y ¿sabes qué? Hay algo que a mí me quedó, porque yo me quedé a observar cómo la turba entraba a desabastecer los locales comerciales. Pero ¿sabes qué? A mí me llamó mucho la atención de un caballero. Había un dirigente, te voy a decir, bueno, su tendencia era muy de izquierda, ¿ya? Pero el sujeto, ¿sabes tú que tuvo los pantalones? Y yo digo, yo me quedé así para adentro, tuvo los pantalones para enfrentar a una de las personas que estaba adentro y se llevaba un plasma
y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros estamos peleando por ideales, ¿ya? No somos ladrones. Y sabes tú que, y yo miré hacia el fondo, y sabes tú que eran caravanas de autos que estacionaban, eran como Uber, estacionaban, abrían los maleteros y se llevaban las cosas. Es decir, hay personas que pelean por un ideal y otros que se aprovechan de eso. Quizá es lo que decía Arnaldo, así, no podemos caer en ese miedo, ¿me entiendes? ¿No? En ese terrorismo, pero ya sea por los narcos, ya sea por muchas cosas que pueden haber, pero necesitamos que este país entre a una normalidad. Así es. Eso era, cortito. Creo que Arnaldo quería decir algo para el cierre. Sí, que no nos olvidemos lo que le pasó a Robespierre. Exactamente. No nos olvidemos de Robespierre, que hizo la revolución y terminó guillotinado. Bueno, con esta nota histórica terminamos este programa semanal de Ahora sí, Villa Alemana. Que estén muy bien, amigas y amigos, y como siempre, agradecimiento a Francesca, a Pablo y a Arnaldo. Que estén muy bien. Gracias. Que la pasen muy bien ustedes, que estén todos bien, mucha salud. Igual, disfruten el feriado. Sí. Mañana. Levantarse tarde. Estar un poquito. Chao. Cuídense. Chao. Chao, chao.